Continuamos, mis hermanos, con nuestro tiempo de adoración, pero esta vez presididos por la predicación de la palabra de Dios, momento que entendemos tiene la primacía en nuestro culto de adoración, cuando Dios se comunica a su iglesia y su iglesia le adora a través de escucharle reverentemente y atesorando su palabra para aplicarla. Por favor, vayan en sus Biblias al libro que estamos estudiando. Capítulo 3. Jacobo, capítulo 3. Habíamos titulado nuestro sermón La expresión de la sabiduría celestial. En este momento, hoy, vamos a ver la segunda parte de la expresión de la sabiduría celestial. Vamos a leer entonces desde el versículo 13 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, tú a través de tu palabra hablas a tu pueblo. Tu palabra es suficiente para edificar tu iglesia. Por eso te ruego que tu siervo no estorbe tu palabra para que podamos atesorarla y entenderla correctamente. Usa tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo prospere y bendiga tu palabra en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Por favor, ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Ese era uno de los versículos que leíamos la vez que nos vimos hace 2 semanas hablando de este pasaje. Veíamos que este pasaje comienza con una pregunta que hace reflexionar y apela a la conciencia de estos hermanos. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y todos nos ponemos a pensar. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y empezamos a buscar, a hacer ese ejercicio en nuestra mente. Por eso veíamos en nuestros encabezados, en primer lugar, que la sabiduría no se puede esconder. ¿Cómo escondes la sabiduría? Veíamos que el verbo clave en esta sección es mostrar. Y veíamos también que este verbo está en imperativo. Muestre, es un mandato, es una orden. Déjalo ver en tu manera de vivir, déjalo ver. Ya nosotros hemos hablado de las obras, de las buenas obras. Santiago, de hecho, nos enseñó de esto cuando nos dijo que deberíamos mostrar nuestra fe a través de buenas obras. Que la fe obra. Pero que aquí también nos está diciendo que la sabiduría también obra. Se muestra la sabiduría a través de ¿qué? De la conducta, de las obras. Vimos que Santiago tiene una carga particular en su corazón con respecto a estos hermanos. Santiago está preocupado por las actitudes
de estos. Actitudes que ciertamente estaban estorbando las relaciones interpersonales. Por eso les habla de celos amargos y contención. Eso lo vemos en el versículo 14. También por eso habla de la verdadera sabiduría, que primeramente es, en contraste con los celos y la contención, es pacífica. Esa es la buena sabiduría, la que viene de lo alto, la celestial, según el versículo 17. De manera que él estaba preocupado, tenía una carga particular en su corazón por estos hermanos, porque ellos estaban teniendo las actitudes incorrectas. Y en vez de mostrar una sabiduría celestial, estaban mostrando una sabiduría terrenal. De manera que una marca determinante de la verdadera sabiduría en una persona es un espíritu manso y pacificador. Dice el pasaje, muestre por la buena conducta sus obras ¿en qué? En sabia mansedumbre. Una marca determinante de la verdadera sabiduría es un espíritu manso y pacificador. De manera que veíamos entonces que la sabiduría se muestra. No se puede esconder, siempre se muestra. Sabiduría terrenal o celestial se muestra. Luego veíamos o hablábamos de la sabiduría terrenal. Decíamos que este pasaje nos da frutos y características de la sabiduría terrenal para identificarlo. Cuando la sabiduría celestial está presente, hay mansedumbre y buenos resultados que se muestran. Cuando esa mansedumbre no está presente, entonces vemos celos y contención. Y esos celos y contención son los frutos de la sabiduría terrenal. ¿Qué frutos tiene la sabiduría terrenal? Celos y contención. En este contexto parece que cada quien estaba haciendo uso de su propia sabiduría para justificar su conducta. Cada quien tenía su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Eso no pasa entre nosotros, seguramente. Identificábamos esta sabiduría terrenal como aquella forma de ver la vida, aquella forma de opinar de las cosas, estos criterios por los cuales llevamos nuestra conducta día tras día, que no están ligados o fundamentados en los criterios de la palabra de Dios, sino que están fundamentados en criterios personales, humanos, terrenales. Decíamos brevemente también algo acerca de los celos. Decíamos que esos celos, que es el fruto de la sabiduría terrenal, son ese tipo de celo o envidia que la gente muestra cuando otras personas retan sus ideas. Cuando otras personas ganan adeptos para ellos, se produce una amargura en el corazón porque aquel no aprecia mi opinión. Aquel tiene otra postura y no cede ante mis criterios. Es allí donde se empieza a tomar bandos. Uno para este lado y otro para otro lado. Hay una división. Pero también hablábamos de la contención. No solamente hablamos de los celos como ese tipo de celo o envidia que la gente muestra cuando otras personas retan sus ideas, sino que hablábamos de la contención y decíamos que la contención, ese fruto de la sabiduría terrenal, se refiere a la promoción de una causa de un modo poco ético. A la promoción de una causa de un modo poco ético. Por eso es que la Biblia de las Américas lo traduce como ¿qué? Ambición personal. Contención o ambición personal. ¿Cómo nosotros, como cristianos y a la luz de este pasaje, vamos a decir que donde hay celos amargos y contención se está haciendo uso de la sabiduría celestial? No podemos, ¿verdad? Porque los frutos que está mostrando al haber celos amargos y contención son frutos de la sabiduría terrenal. Entonces debemos reconocer que no es así. No debemos engañarnos ni jactarnos de asumir estas actitudes que no están de acuerdo con la sabiduría celestial. No debemos jactarnos en eso. No debemos engañarnos dándole una connotación moral,
una connotación buena. Como bien dice el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no estéis orgullosos de eso, ni mintáis contra la verdad, porque es mentira. Si hay celos amargos y contención, que hay una sabiduría celestial, es mentira. No mintáis contra la verdad. Debemos reconocerlo entonces. Debemos reconocer que nuestra sabiduría muchas veces no es una sabiduría celestial, sino que es una sabiduría terrenal. Una sabiduría que está empapada de nuestros propios criterios y no los de Dios. Y llena de celos, y sentimos celos y contención, ambición personal. Por eso debemos reconocer esa falencia. Por eso decía en su momento, el progreso espiritual está íntimamente ligado al reconocimiento de nuestras faltas. Porque es viendo lo que necesitamos que vamos a procurar eso. Veo lo que necesito, lo procuro. El que cree que lo tiene todo, ya está mal. Ya no busca lo que necesita y está mal. Por eso debemos reconocer nuestras falencias, para que haya un verdadero progreso espiritual. Y ahora entonces se clarifica el tipo de sabiduría que ellos estaban usando. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si la sabiduría que estamos usando tiene como frutos la contención y los celos amargos, entonces no es de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y veíamos las características. Terrenal, animal y diabólica. Cuando hablábamos de terrenal, hablábamos de una sabiduría que pertenece a este mundo, no a Dios, que se limita a las cosas de este mundo porque está caracterizada por principios terrenales. Si el modo que nosotros hacemos las cosas, cualquier cosa, trabajo, estudios, cosas del hogar, relación con los hermanos, enseñanza, si el modo como hacemos las cosas es el modo que se promueve en el mundo, entonces estamos viviendo conforme a la sabiduría terrenal. Pero la pregunta es, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo piensa Dios que debo hacer las cosas? Para evitar la sabiduría terrenal, debemos preguntarnos, ¿cómo piensa Dios que debo hacer las cosas? Y de esa manera estaríamos caminando a tomar decisiones según la sabiduría celestial. Pero también hablamos de otra característica de la sabiduría terrenal y de la sabiduría que no es celestial. Y esa es que era animal o sensual. ¿Qué es esto, hermano? Bueno, es una sabiduría, cuando habla de animal, que está limitada a los sentidos, a lo corporal y a lo emocional. Es una sabiduría animal. El punto es que responde por instinto como el animal, según las emociones, según las sensaciones, según lo que se siente. Es alguien que explota y dice y usa la sabiduría según sus propias entrañas, según lo que se siente. Pertenece esta sabiduría al mundo natural en contraste con el mundo sobrenatural, los principios que Dios dio. Es una sabiduría que no tiene relación con el Espíritu de Dios. Se limita al ámbito de la vida antes de la regeneración. Es decir, respondemos como un no creyente. Aún los intereses de esa sabiduría animal se ven allí. Se reducen a los intereses cuando no éramos regenerados. Esto incluye evidentemente cosas que trascienden lo físico, como cosas emocionales y mentales, conceptos, deseos, aspiraciones, cosas que están manchadas por el pecado. Eso es una característica que es animal. Pero también se puso un poquito más estricto Santiago, como ya lo había hecho con respecto a la fe, ¿lo recuerdan? Y dice que es una sabiduría diabólica. Diabólica. Demoníaca. O sea, procede del mismo infierno. Procede del mismo infierno. Es algo que coloca allí en nuestro corazón el mismo diablo.
El mismo demonio pone esas cosas para producir cosas malas y destruir la paz. Recuerden que él lo que quiere siempre es quebrantar la paz entre Dios y los hombres y entre el hombre con el hombre. Entonces no dejemos que nos engañen, no nos dejemos engañar. El diablo tiene que ver mucho con los conflictos interpersonales, porque desde el principio él fue el que promovió que hubiese un distanciamiento entre Dios y los hombres. El diablo tiene mucho que ver con los conflictos interpersonales. Cuando usted tenga un problema con su hermano, un conflicto, y no sepa manejar la situación, y sienta enojo, sienta celos, sienta ambición, sienta contención, póngase a pensar: ay, diablo, te estás metiendo en este asunto. Ciertamente el diablo está allí involucrado, y demos la connotación que eso merece. Y si el diablo se está metiendo en esos asuntos, debemos ir a Cristo, someternos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros, según el mismo Santiago. Pero también veíamos que el uso de esta sabiduría, que es terrenal, animal y diabólica, trae consecuencias gravísimas, muy malas. ¿Qué efectos produce esta sabiduría? Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación es inestabilidad, desorden, anarquía, tensión, un ambiente en el que cada quien exige sus derechos. Se produce perturbación. ¿Pasa eso entre nosotros? Y al final de cuentas, por si falta algo, se produce toda especie de mal, toda obra perversa. Si hay algo malo, bueno, cuando se aplica la sabiduría terrenal se produce. Cabe todo. Esto es malo, hermano, muy grave. El abanico es amplio. Entonces vimos algunas herramientas. Tenemos herramientas para identificar y evaluarnos. Pero hoy vamos a seguir en nuestro pasaje para ver los últimos versos de este y seguir obteniendo herramientas para ese autoexamen cuidadoso, para que nosotros respondamos para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, veremos la sabiduría celestial, la que viene de lo alto. Vamos a hablar hoy de la sabiduría celestial con más énfasis. Vamos a ver con más detalle esa sabiduría celestial. Vamos a ver sus características y frutos, como vimos también las características y frutos de la sabiduría terrenal. Versículo 17, léanlo conmigo por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En este caso, Santiago nos habla primero de las características de la sabiduría celestial, la que viene de lo alto. Y dice, primeramente pura. Primeramente pura. Esa sabiduría que no se limita a la esfera de la vida, a este nivel terrenal, a esa sabiduría que viene de las esferas celestiales, es sabiduría primeramente, esencialmente, fundamentalmente pura. ¿Cuál era el problema que venía del corazón de la sabiduría terrenal? ¿Recuerdan qué motivaba a las personas a hacer las cosas? Había motivaciones indignas, ambición personal, intereses personales, el egoísmo, pensar en mí y en mis propios sentimientos y no considerar los de otros. Celos amargos y envidia motivaban a la sabiduría terrenal. Es por eso que en este caso comienza diciendo que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, está libre de malas motivaciones. En contraste con la otra, está orientada correctamente, surge de la fuente correcta, no se mueve en base a intereses egoístas. Ese es que es
pura, primeramente pura. Desde las motivaciones se aplica la sabiduría celestial en pureza. Está motivado o tiene motivaciones puras, no egoístas. Surge de la fuente correcta, no se mueve en base a intereses personales. Sobre todas las demás características, es una sabiduría pura. Primeramente pura. Después vienen las otras características. Pero primeramente es pura. Motivaciones correctas. Y aquí vemos una vez más cómo se manifiesta en la relación con los demás. Dense cuenta que las características que da de la sabiduría tiene que ver con la relación de los unos con los otros. 17. Es pura. Después pacífica. Paz tiene que ver de relaciones. Amable tiene que ver en relaciones personales. Benigna tiene que ver con las relaciones personales. Llena de misericordia y de buenos frutos tiene que ver con relaciones personales. Sin hipocresía tiene que ver con relaciones personales. Nos damos cuenta entonces que las características de la sabiduría tiene que ver con la relación de los unos con los otros. ¿Cómo vamos a ver que una persona es sabia según la sabiduría celestial? Vemos cómo se relaciona con los demás. Después dice que es pacífica. Está movida por las motivaciones correctas, es pura, pero también es pacífica. En la relación los unos con los otros es pacífica. Promueve las buenas relaciones, la sabiduría de lo alto. Pero noten lo siguiente, cuidado con esto. No promueve las buenas relaciones a expensas de la pureza que ya mencionamos. No concede derechos que van en contra de la pureza. No. No es un pacificador porque usa cualquier recurso para traer la paz. No. No promueve las buenas relaciones a expensas de la pureza que ya mencionamos. Ese hombre no se va a ser aliado del pecado para preservar la paz. Pero en cuanto dependa de él, estará en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de él. Pero no solamente él mismo, se trata de él, sino no solamente tratará de estar en paz él con los otros, sino también que es un pacificador. Es un pacificador. Esta sabiduría es pacificadora. Después, pacífica. Es un pacificador. Es una persona que se deleita en la paz y se deleita también en promoverla. No está conforme de que él esté en paz con las otras personas, sino que promueve la paz de los unos con los otros. Es un pacificador. Cuando la Biblia enseña, bienaventurados los pacificadores, está diciendo algo que va más allá de deleitarnos en la paz. Es alguien que activamente procura la paz, de él con otros y de otros con otros. ¿Sí se dan cuenta? Uno que tenga la sabiduría celestial va a ser un pacificador. Un pacificador. Va a estar marcado por este tipo de actitud. Y créanme, pelado con esto, créanme que ocasionalmente se va a meter en cosas que no le incumben, como decimos nosotros. Pero él lo hará con tal de que haya paz entre las personas, entre otras personas. Él fungirá de mediador si fuera posible, para que haya paz. Sí es salido, ese no es problema tuyo, pero es problema mío que ustedes estén enemistados. Deben tener paz los unos con los otros. Deben tener paz. Fungirá de mediador si fuera posible. Entonces hemos visto que es primeramente pura, pero también es pacífica. Además nos dice el pasaje que es amable. Es amable. Es una sabiduría amable. De toda la lista, dicen los estudiosos que esta es una palabra, o la palabra más difícil de traducir. Es una palabra, cuando dice amable, que habla del respeto hacia los demás, consideración hacia los sentimientos de otros,
respeto hacia los demás, consideración hacia los sentimientos de otros. Es amable. Es como una especie de cortesía espiritual. Hay personas que son corteses hablando y hay personas que son corteses tratando. Así dice que será una persona cortés espiritualmente hablando también. Actúa con moderación, con respeto a los demás. Es amable. Por ejemplo, cuando otra persona o una persona reacciona con impulso. Bueno, porque así es que se hacen las cosas, dice él. No, yo no estoy de acuerdo con eso, así es que se hace. Y puede aplastar a otro o menospreciar la opinión de otro. Y actúa de esa manera. Ante esta reacción, el hombre que es sabio puede actuar con comedimiento, con cortesía, a pesar de esa reacción. Aquel que es sabio no es que está cediendo el punto, pero aquel que es sabio ante esta reacción sabe cómo reaccionar ante personas que disienten. Porque, mi amado hermano, la verdad es que hay personas que no saben disentir. Hay personas que no saben escuchar una opinión diferente y contraria. El que sabe abordar esta situación ante una persona que es así, aplica la sabiduría celestial, que es amable. Y no se va a poner, el otro sacó su metralleta y él también, bueno. No, que yo soy el que tengo la razón, no, que yo soy el que sé, tú no sabes nada porque las cosas son así. No, la persona que es sabia es amable, sabe que pueden disentir en algunos puntos. Él sabe abordar esta situación porque aplica la sabiduría celestial, que es amable. Pues él tiene confianza en Dios. ¿En qué tiene confianza en Dios? En que Dios le exaltará y que Dios es el que tiene la razón al fin de cuentas. Confía que Dios es capaz de ayudarlo. Como confía en Dios, es capaz de humillarse en medio de las injusticias y los maltratos. Es amable. ¿Somos nosotros así? ¿Estamos aquí, verdad? Vamos a poner como algunos. Dile a su hermano que está al lado, tóquelo. Dígale, está aquí. Hermano, cuando usted ve a una persona agitada porque se cometió una injusticia contra ella, y claro, está agitada porque es un maltrato, un abuso, una injusticia que se cometió contra ella y no se puede quedar callado. No, eso fue una injusticia, chico. No me puedo quedar callado, hay que hacer algo. Fue contra mí. Tengo que hablar de esa situación. Cuando lo ves así exasperado, está siendo dominada por la sabiduría terrenal. Porque cuando la sabiduría celestial está presente, hace que una persona sea amable, cortés, a pesar de que se haya injuriado su nombre. Es amable. Podemos evaluarnos entonces. Pero es primeramente pura, luego pacífica, luego amable, ¿cierto? Pero también dice el pasaje que es benigna. Después pacífica, amable, benigna. Es una sabiduría benigna, literalmente fácil de persuadir, fácil de creer, abierto a recibir nueva luz. Una persona benigna está abierta a recibir nueva luz. Aprende de los demás, condesciende. Entiende que puede recibir luz de las otras personas y escucha. Es sabio, condesciende. Literalmente es fácil de persuadir cuando el otro tiene la verdad. La idea es una persona con quien se puede hablar, es benigno. No, con esa gente se puede hablar. Alguien con quien se puede hablar. Pero aclaro acá, no se está refiriendo a una persona débil, incrédula, alguien blandito de carácter,
sino que cuando no hay principios morales o teológicos innegociables en juego, la persona está dispuesta a actuar con cortesía, con solicitud hacia los demás. ¿Es algo que pertenece al plano secundario? Vamos para adelante, no pasa nada, te escucho, hablamos, podemos disentir. ¿Cuántas veces no ocurren discusiones entre nosotros o entre personas con respecto a cosas que son secundarias y sin valor? Y por esas cosas se levantan aquellas tensiones innecesarias. Tensiones innecesarias. Entonces no se sabe cuándo se debe detener la persona o la conversación o la discusión. No nos hemos dado cuenta que llegamos demasiado lejos acerca de tonterías. Y cuando ven que el otro no termina pensando como yo, lo acusamos de terco y de cabeza dura. Oye, si es terco y cabeza dura. Hermanos, el insensato discute con fuerza asuntos que tienen que ver con su opinión. El insensato discute con fuerza asuntos que tienen que ver con su opinión, pero que no son asuntos que tienen que ver con la palabra de Dios. Hermanos, benignidad. El sabio no tiene que ganar un punto y aplastar a otro en base a la opinión que tiene. No se basa en la opinión de las opiniones. No, el sabio sabe que los asuntos de carácter son más importantes y las otras cosas son secundarias y podemos conversar con tranquilidad. Como diría alguien, aquel que tiene sabiduría en su cabeza, aquel que tiene sabiduría en su cabeza y corazón, no tiene que gritarlo al otro. Porque yo soy más sabio, yo me la sé, yo estudié, yo sí sé, tengo más experiencia. Aquel que tiene sabiduría en su cabeza y corazón no tiene que gritarlo al otro. Es benigno, no tiene que gritar. La sabiduría se deja ver en la forma como tratamos las cosas y como tratamos a los demás. La sabiduría se deja ver. Es benigno, es benigno. Pero también el pasaje nos dice que la sabiduría celestial está llena de algo. ¿De qué está llena la sabiduría celestial? De misericordia y de buenos frutos. Cuando aquí dice que está llena de, está hablando de que está caracterizada por la misericordia y los buenos frutos. ¿Por qué está caracterizada la sabiduría celestial? Por la misericordia. Está llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando hablamos de misericordia estamos hablando de compasión. Brinda ayuda práctica. La misericordia, la sabiduría celestial. La vara con que mide al otro no es la que merece, sino la que el otro necesita. Repito, cuando está hablando de que la sabiduría celestial es misericordiosa, está llena de misericordia, la vara con que mide al otro no es la que se merece, sino la que necesita. La pregunta sería, ¿lo necesita? ¿Necesita nuestra ayuda? No sería, ¿lo merece? Porque si decimos lo merece, no vamos a tener misericordia. La pregunta no sería, ¿se lo merece? La pregunta sería, ¿lo necesita? ¿Necesita nuestra ayuda? Entonces está llena de misericordia y de buenos frutos. Y ve aquí en el pasaje que es la intención de Santiago unir la misericordia y los buenos frutos. Él lo une. Para que nadie crea entre nosotros ni de los destinatarios que la misericordia es algo solamente que se siente. Yo soy Mesías, yo tengo misericordia de él y solamente lo siento y lo pienso y no hago nada. No, la misericordia, la sabiduría celestial está llena de misericordia y de buenos frutos, acciones, conductas, obras, de manera que esa misericordia también se deja ver. No solamente es por lo que se siente, sino que hace. Siente y hace.
está lleno de misericordia y de buenos frutos, de manera que la misericordia se deja ver por las acciones. Por las obras dejamos ver la realidad que está en nuestro corazón. Por las obras dejamos ver la realidad que está en nuestro corazón. Yo siempre digo, hay muchos pasajes de la Biblia que lo expresan así. Alguien o aquellos que quieren montarse un disfraz fariseico, una máscara, siempre saldrá a la luz su verdadera situación del corazón. La Biblia lo enseña. Como bien enseña aquí Santiago, la sabiduría celestial se deja ver, se muestra, no se puede esconder. También nos dice que es una sabiduría sin incertidumbre, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría celestial es consistente, en otras palabras. Actúa sin vacilaciones y sin ambigüedades. No es inconsistente, no tiene duplicidad. Es sin incertidumbre, es certera, está en lo correcto, piensa según la palabra de Dios que es certera y evita la incertidumbre, la ambigüedad, la duplicidad. Cuando nosotros hablamos de la lengua, veíamos que la lengua tiene la capacidad increíble de actuar con ambigüedad, con duplicidad. Bendice, pero también maldice. Con la misma lengua que bendecimos a Dios, venimos y maldecimos a aquellos que fueron creados a imagen de Dios. Es decir, en otras palabras, con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos al mismo Dios. Veíamos que la lengua tiene una duplicidad, una ambigüedad. Y Santiago nos decía, por toda la del medio, que eso no debe ser así. Bueno, ahora nos está diciendo que la sabiduría celestial no actúa de esa manera, sino que es sin incertidumbre, sin duplicidad, sin titubeo. Sin titubeo. Va por allí, por el medio. Sabiduría celestial. También nos dice que es sin hipocresía. Está libre de pretensiones. No tiene que usar máscaras. Hermanos, la sabiduría celestial no es algo que tú agarras del empaque y te lo pones en la cara. Mira, soy sabio. Tengo sabiduría de lo alto. Tengo sabiduría. Mira cómo hablo. Mira lo bueno que soy. Me pongo la gran máscara. No. La sabiduría celestial es sin hipocresía. Es algo que emana del corazón verdaderamente convencido de Dios. Está libre de pretensiones. No tiene que usar máscara. No busca hacer en este lugar algo y en otro lugar otra cosa. No busca dar una apariencia, más bien busca genuinamente los frutos y apelar a la sabiduría de Dios. No quiere quedar bien en la mente del otro, sino que se esfuerza por honrar a Dios de verdad. Se ve que sale de un corazón humillado y sincero que quiere apelar a los principios de Dios y agradar a su Dios. Es sin hipocresía. Sin hipocresía. Hermanos, estas son marcas de la sabiduría celestial. Vemos frutos, hemos visto sus características, son marcas de la sabiduría celestial. Pregunto, mi amado hermano, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y reflexione, ¿quién es sabio? Ya hemos visto todo esto, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros con estas características? Yo ruego al Señor para que nos ayude sinceramente a quitar la insensatez de nuestro corazón y a cultivar la sabiduría. Sí, mi amado hermano, porque la sabiduría es algo que se cultiva. Hay que trabajar en ello. Es algo que hay que sembrar. La sabiduría se cultiva. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Indudablemente el contexto nos está dando acá una vez más que Santiago estaba preocupado por las relaciones interpersonales y que hubiese paz a la luz de
la justicia, no en detrimento de la justicia, no en detrimento de la pureza. No, Él quiere que haya paz según la sabiduría celestial, que es todo lo que dijimos anteriormente. Tiene que ver con nuestras relaciones personales, interpersonales. Pero aquí nos dice el fruto de sabiduría. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí nos habla de ese fruto de la sabiduría. Hermanos, definitivamente hay que sembrar para cosechar. El fruto de justicia o el fruto que produce la justicia, hay que sembrarlo. La justicia produce cierto tipo de fruto. Entonces se siembra en paz ese fruto. ¿Cómo se siembra? En paz. La Biblia de las Américas dice en el versículo 18, y la semilla cuyo fruto es la justicia. Se siembra. Es una semilla que se coloca en la tierra. ¿Quién coloca esa semilla en la tierra? ¿Quién la siembra? Dice la Biblia de las Américas, por aquellos que hacen la paz. Aquellos que hacen la paz son los que siembran la semilla de la justicia. Hermanos, a fin de cuentas, este verso está exhortando a sembrar para esperar la cosecha de Dios de la sabiduría. Hermano, siembra para esperar la cosecha de Dios de la sabiduría. Y a la larga, el que siembra también recibe los beneficios. También recibe los beneficios de lo que siembra, ¿o no? Somos agentes para sembrar y somos también aquellos que se beneficiarán de los frutos que la justicia produce. Pero mi amado hermano, te hago una pregunta. La pregunta sería, ¿qué estamos sembrando nosotros? ¿Qué estás sembrando tú? Piensa rápidamente en tus relaciones interpersonales, en tu actitud. Si estás aplicando, ¿qué sabiduría estás aplicando? ¿Qué estamos sembrando? Porque, bien dice la Biblia, yo creo que Santiago lo tenía en mente, que lo que siembras, eso que estamos sembrando nosotros, mis hermanos. Es tiempo de reflexionar, que estamos sembrando en nuestros corazones. ¿Qué estás sembrando en la iglesia? ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué estás sembrando tú, mi amado hermano? ¿Eres tú un pacificador? ¿Tienes mansedumbre? ¿Qué sabiduría te caracteriza a ti? Piensa en eso. No dejes como un aspecto teológico esto meramente en el aire, sino llévalo a tu corazón. Al ver esta descripción, ¿dirías tú que te caracteriza la sabiduría celestial? ¿Te caracteriza? Con estas marcas de la pureza, de ser pacificador, de la benignidad, de lo de la misericordia, de lo de la sinceridad, ¿esa es la marca de tu sabiduría? ¿O te estás guiando por una sabiduría terrenal que produce celos amargos y contención? Deja de pensar en este momento en aspectos teológicos acerca del pasaje de esto y allá, y piensa cómo lo podemos aplicar en nuestro corazón y veamos cómo estamos usando la sabiduría. ¿Acaso te estás guiando por tus emociones? Y tus expresiones, tu conducta, tus buenas obras se están expresando en las emociones y eso es lo que te está guiando. O haces lo que quieres con la bandera de la sinceridad porque tú no tienes pelos en la lengua y lo tienes que decir. ¿Esa es tu actitud? Hermanos, ¿acaso es correcto albergar emociones negativas con respecto a otras personas? ¿Es correcto pensar y meditar acerca de esas emociones negativas para alimentar, para dar más fuego y echar más leña al fuego? ¿Es correcto alimentar esas emociones que crean disputa y quitan la paz entre nosotros? Porque quizás no matemos al otro físicamente, pero en nuestro pensamiento es como si lo hubiésemos hecho. ¿O me pasa nada más a mí? Tenía entonces que quedarme con este estudio en mi corazón allá y en mi casa y ya. ¿Qué emociones estamos cultivando los unos por los otros? Tiene que ver contigo, mi hermano. ¿Qué actitudes estamos poniendo primero? ¿Mis opiniones o los hermanos?
mis opiniones o la familia, mis opiniones o la iglesia. ¿Qué sabiduría estás manifestando, mi hermano? La sabiduría se deja ver, no se esconde. Y aquel que es sabio debe mostrarlo por su conducta, por buenas obras, en buena o en santa mansedumbre, en humilde mansedumbre. Humildad. Quisiera tomé esto también, que vi oportuno comunicar. Y quisiera dar 3 elementos imprescindibles para la adquisición de sabiduría. Vamos a dar más herramientas. 3 elementos imprescindibles para la adquisición de sabiduría. En primer lugar, mi amado hermano, para adquirir sabiduría debemos temer a Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Reverencia a Dios. Muestra tu temor a Dios. Nuestra actitud a Dios, escuche bien, se va a reflejar en la actitud que tenemos hacia los demás. Mi actitud hacia Dios se va a reflejar en la actitud que tenemos hacia los demás. Pero comienza con nuestra actitud hacia Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es porque tenemos temor a Dios que logramos aplicar los demás principios de la sabiduría. Porque queremos honrarle, porque queremos que no nos condene, porque entendemos que Él es digno, porque Él es el que está en nuestra mente. Queremos que Él dirija nuestras opiniones, reacciones, pensamientos, nuestras decisiones. Y lo tenemos en mente y pensamos, y no solamente pensamos en nuestras opiniones. No usamos la sabiduría terrenal. Es Dios quien está saturando mi mente. Y quiero agradarle a Él, le temo a Él. Es por Él, no por los demás. Es por Él. Temor a Dios. Elementos imprescindibles para la adquisición de sabiduría, temor a Dios. En segundo lugar, un elemento importante es la palabra de Dios. Las Escrituras. ¿Dónde está la sabiduría? Por eso es que cuando usted ve que una persona le responde mal, o me pasa entre mi esposa y yo, que respondemos mal o estamos así medio malucos. ¿Hiciste tu devocional hoy? ¿Y el devocional? Como diciendo, como que no estás leyendo la Biblia. Es necesaria la sabiduría que está en la palabra de Dios, y podemos ser sabios a través de la palabra de Dios. Salmo 119, 97 al 100, versículo 100, dice: oh, cuánto amo tu ley, dice el salmista. Todo el día en ella es mi meditación. Escúchese bien, no significa que todo el día está caminando leyendo la Biblia. No, todo el día en ella es mi meditación. La memoriza y la aprecia tanto que la tiene en su mente y reflexiona y reflexiona. Medita en ella. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Qué le dio sabiduría al salmista? Los mandamientos de Dios. Me has hecho más sabios que mis enemigos. Porque siempre están conmigo tus mandamientos. Los tengo presentes. Es como si los 10 mandamientos fuesen personas y siempre están acompañándole. Más que todos mis enseñadores he entendido. Más que todos mis enseñadores, que mis maestros he entendido. O sea, el salmista era más sabio que los que lo enseñaban. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Ah, no, que ¿quién va a ser más sabio que el pastor? Cualquiera que medita más que yo en la palabra de Dios. Cualquiera. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Pero ¿quién va a saber más que ese hombre, que sabe más que pescado frito? Porque tiene mucha experiencia. Bueno, cualquiera que medite, cualquier joven que medite y permanezca en los mandamientos de Dios y los guarde. La palabra de Dios. Hermanos, es leyéndola, memorizándola, meditándola que aprenderemos sabiduría. No es tú siendo más astuto. ¡Ay, qué habilidoso soy! No eres tú siendo más sagaz, más habilidoso conforme a los principios de este mundo. Serás más sabio en la medida que la palabra de Dios esté más en tu corazón. Pregúntate, mi hermano,
¿Has sustituido la palabra de Dios por otras cosas? Pregúntate, mi hermano. ¿Has sustituido la palabra de Dios por el orgullo de que nadie te gana argumentando? Te jactas de eso. Santiago dice, no te jactes de eso. El orgullo de que nadie te gana argumentando, o el orgullo de que nadie se va a meter contigo, o el orgullo que nadie te ganará en lo que vas a hacer. Esas cosas te han llevado a sustituir la sabiduría de Dios, aquella que es pura, aquella que es misericordiosa, que es amable, que es benigna, que es sin hipocresía. Hermano, ¿cómo estás hablando? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo te estás dirigiendo a tus hermanos? Ante algo que no te gusta o crees que está mal, ¿cómo estás hablando tú? ¿Cómo te estás dirigiendo a los otros? ¿Acaso estamos leyendo más noticias, más periódicos, más deporte, los negocios, la farándula, más que la palabra de Dios? ¿Estamos meditando más en eso? ¿Meditamos más en esas cosas? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás colocando en tu alma? Porque lo que siembras... En tercer lugar, la oración, mi hermano. La oración. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, dice el primer capítulo de Santiago. La sabiduría es de lo alto. ¿A quién se le debe pedir? De lo alto, a Dios en oración. Es Dios que da la sabiduría. Pídele la sabiduría a Dios. Pero importante, para pedir la sabiduría se debe reconocer de que la necesitamos, que no somos sabios. Si tú crees que eres el papá upa, el papá de los helados o la mamá de los helados, no la vas a pedir. Clama, mi amado hermano, con necesidad para que Dios te ayude. Tú no puedes manejar solo las cosas, pero con la ayuda de Dios sí podrás. El problema que tú tienes ahora no lo puedes manejar solo, pero con Dios sí puedes. Con los principios de Dios, con la sabiduría de Dios, puedes echar hacia adelante. Dejando que Dios te diga o te siga guiando, que Él te diga qué es lo que debes hacer, qué es lo correcto y lo incorrecto, qué está bien y qué está mal. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Dios, la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si esto pasa entre nosotros como iglesia, mis hermanos, será algo hermoso. Algo hermoso, que la palabra de Cristo nos enseñe y nos exhorte, y nos exhortemos los unos a los otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La iglesia manejará las cosas con sabiduría, será manejada por la sabiduría. Si rogamos a Dios, si le tememos, si le pedimos sabiduría, mi amado hermano, si buscamos la sabiduría en la palabra de Dios, habrá un reflejo de lo que vemos en Colosenses, en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, en la forma como nosotros nos relacionamos los unos con los otros. El Señor nos bendiga con esa gracia, de que cada uno pueda buscar esa sabiduría. Termino con esto. Proverbios 3:13 al 15. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a la sabiduría. Todo lo que puedes desear no se puede comparar a la sabiduría. Obténla. Bienaventurado aquel que haya la sabiduría. Y ya sabemos dónde encontrarla. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra. Hemos visto y hemos hablado de la sabiduría. No se trata solamente de seguir lineamientos, Señor, legalistamente o con legalismo, que dice tu palabra, sino que al contrario, que tengamos la capacidad de discernir a la luz del temor a ti, qué debemos hacer, cómo debemos actuar conforme a tu palabra. Ayúdanos, danos sabiduría, la necesitamos. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Permite evaluar nuestros corazones para ver si somos sabios de verdad.
si aplicamos sabiduría terrenal o celestial. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a mostrarlo con nuestra conducta, no con nuestras palabras meramente. En buena conducta, en humildad, con mansedumbre. Ayúdanos a sembrar la semilla de la justicia para cosechar, Señor. La paz entre nosotros, para ser sabios. Bendito Dios, te necesitamos, reconocemos nuestra debilidad. Bendícenos con la sabiduría de lo alto, porque sabemos, como bien enseña Santiago, que esto va a repercutir en nuestras relaciones personales y será evidente, Señor, en el contexto de nuestra iglesia, en nuestras relaciones, en nuestro compartir. Danos la gracia que tú enseñas en Colosenses 3:16. Y haznos bienaventurados al poder hallar la sabiduría. En Cristo Jesús, en quien se puede encontrar la sabiduría y quien es la personificación de la sabiduría, oramos.